Agrupación y presentación de datos. Imagina que deseas estudiar el peso de los estudiantes de la universidad. Observa los pesos. ¿Podrías decir cuál es el peso mínimo? ¿O cuál es el peso máximo? ¿Podrías identificar cuántas veces se repite el peso de 100 kilogramos? ¿Son útiles los datos presentados de esta manera? Para que los datos sean útiles, necesitamos organizarlos. Antes de organizarlos, veamos algunos conceptos básicos. Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos obtener conclusiones. Pero debido a que el estudio de una población es muy complicado, estudiamos a un grupo pequeño de la población, la cual se llama muestra. Las observaciones de la muestra se conocen como datos, y a una colección de datos se le llama conjunto de datos. Una sola observación la llamamos dato puntual. Ahora sí, veamos un ejemplo de datos sin procesar. La siguiente tabla muestra el tiempo de ensamblaje de 30 empleados en minutos. Observa que los datos no tienen ningún orden. Podemos ver que el dato mínimo es de 9 minutos y el dato máximo es de 18 minutos. Para que sea más fácil identificar estos datos, necesitamos organizarlos. Pero, ¿cómo podemos organizar estos datos? Los podemos ordenar del más pequeño al más grande. De esta manera podemos ver que el dato mínimo es de 9 minutos y se encuentra en la primera posición de la tabla. Y el dato máximo es de 18 minutos y se encuentra en la última posición de la tabla. Además, podemos ver que el dato de 14 minutos se repite 5 veces. Otra manera de organizar los datos es mediante tablas de frecuencia. Volvamos al ejemplo del tiempo de ensamblaje de los 30 empleados. Observa que esta tabla se presenta ordenada, del dato más pequeño al dato más grande. Podemos dividir estos datos en grupos, donde cada grupo debe tener el mismo tamaño. A estos grupos los llamamos categorías. Para este ejemplo tenemos 5 categorías. Los datos que se encuentran dentro del intervalo de cada categoría se conocen como frecuencia. Para este ejemplo podemos ver que para la categoría de 13 a 14 minutos tenemos 8 observaciones. Las frecuencias también se pueden expresar mediante decimales o fracciones y se les conoce como frecuencias relativas. La suma de las frecuencias debe ser igual al número total de datos, en este caso 30 datos. Y la suma de las frecuencias relativas debe ser igual a 1. Hemos visto que existen diferentes formas de organizar los datos, las cuales nos ayudan a resumir y analizarlos de manera útil, para apoyar en la toma de decisiones efectiva y ágil.